Vamos a hacer un pequeño resumen sobre el tema de las operaciones con radicales. Lo primero es definir lo que es un radical. Calcular la raíz enésima de un número es buscar otro número que elevado a n nos dé el valor al que extraemos la raíz. En este caso, la raíz enésima de a. En nuestro radical, n representa el índice de la raíz y a el radicando. El resultado de esta operación no es otra cosa que un cierto número al que vamos a llamar b, que cumple con la condición de que b elevado a n es lo mismo que a. Bueno, pues ya tenemos la definición de lo que en definitiva es un radical, una raíz enésima de un cierto número. Pero mejor verlo con un ejemplo. Pongamos por caso la raíz cúbica de 8. Decir raíz cúbica de 8 es buscar un número que elevado al cubo nos dé 8. Y como quiera que 2 elevado al cubo es 8, la raíz cúbica de 8 es 2. Ahora bien, este mismo número, este mismo radical, se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario, es decir, 8 elevado a un tercio, que sería igual a 2. Si elevamos ambos miembros, solo por comprobar que esta definición es correcta, al cubo, nos quedaría que 8 elevado a un tercio elevado al cubo, es decir, una potencia de potencia, es lo mismo que 2 elevado al cubo. Como quiera que una potencia de potencia se multiplican los exponentes, ese 3 se nos iría con el 3. Así que podemos escribir que 2 elevado al cubo es 8. No hemos hecho otra cosa que aplicar exactamente nuestra definición de radical. Por tanto, siempre podremos decir que la raíz enésima de un cierto número también puede escribirse como ese número elevado a 1 partido de n, donde el denominador no es otra cosa que el índice del radical. Escribir raíz enésima de a y escribir a elevado a 1 partido por n es la misma cosa. Esto hay que tenerlo muy presente. Dos radicales decimos que son semejantes cuando tienen el mismo índice y el mismo radicando. Sumar, por ejemplo, 3 raíces de 2 más 2 raíces de 2 equivale a sacar la raíz de 2 factor común, con lo cual dentro de un paréntesis nos quedaría 3 más 2 y fuera la raíz de 2. 3 más 2 son 5, así que 3 raíces de 2 más 2 raíces de 2 son 5 raíces de 2. Lo que básicamente nos viene a decir que si sustituyéramos la palabra raíz de 2 o la expresión raíz de 2 por la palabra manzana, estaríamos diciendo que 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas. Nada que objetar a la suma cuando se trata de radicales semejantes. En el caso del producto, si los radicales son del mismo índice, basta con multiplicar lo que está dentro de esos radicales y poner el mismo radical. Raíz de 2 por raíz de 6 sería raíz de 2 por 6, o lo que es lo mismo, raíz de 12. La división sigue exactamente el mismo procedimiento. Ponemos un único radical, en este caso es la raíz de 6 partido por raíz de 2, es decir, raíz de 6 partido por 2, eso nos da 3 y por tanto el resultado de esta operación sería raíz cuadrada de 3. Si limpiamos un poco nuestra pantalla, ahora nos vamos a meter con cómo se extraen factores del radical. Y extraer los factores del radical es muy sencillo si nos aprendemos este pequeño truco. Para extraer factores del radical lo que vamos a hacer es la división entera entre el exponente del radicando y el índice de la raíz. Vamos a sacar el factor 2. Vamos a coger su exponente que es 5 y lo vamos a dividir entre el índice del radical que es 3. Recuerda que estamos haciendo la división entera, así que no vamos a sacar decimales. Esto nos daría 1, 1 por 3 son 3, a 5, 2. Hemos obtenido un cociente y ese cociente nos va a indicar con qué exponente va a salir el 2. Mientras que el resto de esa división, ese 2, va a ser el exponente con el que se queda dentro del radical. Podríamos escribir perfectamente entonces que con relación al 2, fuera va a salir como 2 elevado a 1. Mientras que dentro de nuestro radical, que sigue siendo una raíz cúbica, va a quedar como 2 elevado al cuadrado. Con el 5 realizamos exactamente la misma operación. Vamos a dividir, para el caso del 5, su exponente que es 7 entre el índice del radical que es 3. 7 entre 3 me da 2 y el resto de esta división es 1. Ya sabemos que va a salir fuera como 5 elevado al cuadrado y que dentro va a quedar como 5 elevado a 1. Si realizamos las operaciones ahí indicadas, por una parte tenemos fuera del radical 2 por 5 elevado al cuadrado que son 25, 50. Y dentro del radical, recuerda que estábamos trabajando con una raíz cúbica, nos quedaría 4 por 5 que son 20. Ya lo hemos resuelto. Obviamente para meter los factores dentro del radical, si antes dividíamos, ahora tendríamos que multiplicar. Pero vamos a meternos con otra cosa. Vamos a ver cómo operaríamos cuando tenemos varios radicales, por ejemplo la raíz cúbica de 2,
y la queremos multiplicar por la raíz cuadrada de 2. En este caso lo que vamos a hacer es tomar los índices de los radicales y calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 2 es bien sencillo. El mínimo común múltiplo de 3 y de 2 es 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese 6? Pues vamos a escribir un único radical cuyo índice va a ser 6. Y lo que estaba dentro del radical, lo que vamos a hacer es tomar ese 6, dividirlo entre el índice que tenía antes. Primer caso, 6 dividido entre 3, que son 2, y lo multiplicamos por el exponente que tenga el radicando. En este caso sería 2 por 1, que son 2, nos queda 2 elevado al cuadrado. Si hacemos lo propio con el otro, 6 entre 2 son 3, 3 por 1 3, y ya tenemos que eso es la raíz sexta de 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo, o sea, 2 elevado a la quinta. Producto de potencia de la misma base, se sumaban los exponentes, y 2 elevado a la quinta es 32. El resultado que buscábamos era la raíz sexta de 32. Hasta aquí todo bien. Ahora vamos con la división. Pues se operará exactamente de la misma manera. Calculamos el mínimo común múltiplo, en nuestro caso es 6, y ahora volvemos a realizar la misma operación. 6 entre 3, que son 2, 2 por 1, 2, porque ese 2 estaba elevado a 1. Hacemos lo propio con el denominador, y si simplificamos un poco esa expresión, obtenemos la raíz sexta de 1/2, o lo que es lo mismo. Como la raíz sexta de 1 es 1, tendríamos 1 partido por la raíz sexta de 2 elevado a 1, o lo que es lo mismo, de 2. Por tanto, recuerda, tanto para multiplicar como para dividir, calcular, en el caso de que no tengan el mismo índice, el mínimo común múltiplo, y operar reduciendo la expresión al mínimo común múltiplo. Cuando tengamos expresiones como la que viene a continuación, la raíz cuarta de 4, más la raíz sexta de 8, menos la raíz doceava de 64. Bueno, pues para poder sumar radicales de distintos índices, pero donde puedan simplificarse, lo que voy a hacer es intentar colocarlo en forma de exponente fraccionario. Tengamos en cuenta que además podemos operar ese 4 y convertirlo en 2 elevado al cuadrado, si lo descomponemos factorialmente. De otra parte, el 8 aparecería como 2 elevado al cubo. Algo hay en común en todas estas expresiones, y es que dentro del radicando hay 2 elevado a algo. 64 sería 2 elevado a la sexta. Si eso lo colocamos en formato de exponente fraccionario, nos quedaría 2 elevado a 2 cuartos más 2 elevado a 3 sextos menos 2 elevado a 6 doceavos. Recuerda que el índice siempre aparece en el denominador y el exponente del radicando aparece en el numerador. Claro que 2 cuartos, 3 sextos, 6 doceavos se pueden simplificar. El primero de ellos dividiendo ambos términos entre 2, lo cual arrojaría 2 elevado a 1/2. En el segundo caso dividiendo entre 3. Y en el tercer caso dividiendo entre 6. Vemos que todos los exponentes son iguales, con lo cual estamos ante radicales semejantes. Es más, 2 elevado a 1/2 se nos puede ir con 2 elevado a 1/2, uno que suma y el otro que resta. Total, que al final el resultado sería 2 elevado a 1/2, o lo que es lo mismo, pasándolo a formato radical, raíz cuadrada de 2. Esto porque hemos visto que de alguna manera se podían simplificar si tratábamos de convertirlo en potencias de exponente fraccionario, pero se nos pueden presentar otros casos. Si borramos un poco esto, vamos a ver esta otra suma de radicales no semejantes en los que vamos a tener que extraer factores del radical. Es más, aquí aparece 2 raíces de 12, menos 3 raíces de 75, más la raíz cuadrada de 27, y tienen algo en común, y es que todos los números que aparecen dentro son múltiplos de 3. Vamos a ver si descomponiendo podemos extraer factores del radical de forma que nos queden radicales semejantes. La expresión se transforma en esta otra. Y si observa, en todos los radicandos aparece un 3. Además, podemos extraer los factores que no son 3 fuera del radical. Vamos a ver, en el primer caso tenemos un 2 elevado al cuadrado. Eso es la raíz cuadrada de 4, o si lo prefieres podemos hacer la división entera que hicimos antes. Vamos a extraer todos esos factores. El 5 elevado al cuadrado puede salir como 5. Y ese 3 elevado al cubo es lo mismo que 3 elevado al cuadrado por 3. Por tanto, extrayendo los factores del radical, la cosa quedaría de la siguiente manera. El 2 que sacamos con el 2 que está afuera sería un 4, 2 por 2 que son 4. Y dentro nos queda solo un 3, 4 raíces de 3. Hacemos lo propio con el siguiente y nos quedaría menos 3 por 5, que serían 15, raíces cuadradas de 3, más 3 raíces cuadradas de 3. Ahora todos los radicales son semejantes, así que lo único que tenemos que hacer es sumar sus índices, operar con los índices.
4 menos 15, que sería menos 11, menos 11 más 3, que son menos 8. Es decir, el resultado final son menos 8 raíces de 3. Y con esto le hemos dado un repaso a los radicales. Nos vemos en el siguiente vídeo.